pero aquí lo puse a grabar. Entonces, ahí tengo los tres haces más o menos rectos. Aquí pongo el trocito de acrílico, ¿cierto? El convergente. Voy a ponerlo más o menos derecho. Se me perdió. Ya, entonces ahí están. Se forma este punto donde convergen los tres. Este de acá habíamos dicho que era al revés, y este hacía que los haces se separaran, ¿cierto? El del centro pasa más o menos casi sin moverse, pero los otros se tienden a abrir. Y si los coloco juntos, puedo hacer algo que se llama colimación de las. ¿Verdad? Ahí, entonces ahora puedo colgar este acá. No me está dejando hacer la colimación. Pero cambia básicamente el punto focal. Voy a ponerlo al revés, a ver si funciona. No me deja cambiarlo más. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Voy a sacar eso. Voy a quedar solo con uno. Ahora esto. Apagué el equipo. Ahí. Entonces ahora puedo colocar este aquí. Y en vez de tener un rayo tengo varios haces. Y si se fijan, acá nuevamente me vuelve a generar ese punto como de intersección. Solo que lo genera como por acá. Y ahora este, yo lo puedo colocar con este. Y ahora sí puedo hacer que salga más o menos como en línea paralela. Este lado de aquí, paralelo a ese lado de allá. Entonces, fijan, acá este va como acercándose hacia allá y este viene acercándose hacia acá. En cambio, si coloco este, puedo hacer que nuevamente salga como este hacia acá, este hacia allá y salgan como paralelos entre sí. Eso es lo que se conoce como colimación de los haces. Cuando la luz pasa, se puede hacer que se propague, por así decirlo, como en línea recta. Y esta otra linterna tiene una lente que justamente permite, no sé si permite que yo pueda hacer la colimación de las. No se nota mucho. Esto es lo que pasa con la refracción de la luz. Después vamos a ver la parte de lentes. Bueno, en la cámara no se nota mucho, pero si yo tomo la luz verde y la sumo con el rojo, algo se nota. ¿Qué color se genera ahí? Amarillo. Amarillo. Rojo con verde me da amarillo. Si yo tomo verde y azul, ¿qué color genera? Esta de acá es azul y esa de ahí es verde. Como celeste. Eso, queridos compañeros, se llama cian. El color que aparece en las impresoras. Ese es el cian. Y es la suma del verde con el azul. Y el rojo con el azul, ¿qué me da? Moradito. Un lila, sí. No es ni morado ni lila, se llama magenta. Magenta. Que es el color también que se utiliza en las impresoras. Y si coloco los tres juntos, no se nota mucho. Si coloco los tres juntos, ¿qué me da? Blanco. Exacto. Entonces por ahí tengo más o menos, aquí tengo verde, azul, rojo, acá tengo amarillo, acá tengo cian, aquí tengo un poquito de magenta y también tengo cian.
Ahí se nota más. Ahí está el magenta, cian, amarillo, rojo, verde y azul. Ahora, Profe, ¿cuál sería el color del medio? donde se suman ¿Dónde están los tres, tres? el blanco. Ahí, blanco. Sí. No se nota mucho porque el verde está muriendo la pila. Ahí se nota que eso es blanco. Igual con la cámara se pierden un poco los colores, pero esa es la idea. No sé si Sí, se distingue. Pensé que se veía blanco por saturación o por muy fuerte, pero no. se ve en el muro. Ah, qué bonito. Ahí quedan. Acá está el rojo, ahí está el amarillo, el verde, amarillo, verde. Y estos dos no se están cruzando, así que ahí se cruzan. Hay que ponerlo ahí más o menos. Ahí se ve sobre blanco. Claro. Entonces ahí se ven todos. Así pues. Azul con rojo, magenta, verde con rojo, amarillo, verde con azul, cian, y los tres juntos al medio blanco. ¡Tarán! Bueno, Eso era adicional, no era parte de la clase del día. Pero tampoco es malo hacer los experimentos. Mi montaje, creo que ahí vamos bien. Ahí sí. Ahora sí. Ya. ¿Se puede compartir la clase de hoy día? Si es que la encuentro. Acá. Necesito un segundo. Hola. Ya, volví. Disculpen, tuvimos un problema doméstico con una mascota. Ya, hoy día vamos a tratar de ver un poco de contenido respecto de ondas en la materia y una cantidad que se conoce y que es bastante usada, que es el vector de Poynting. Además vamos a definir algunas cantidades que están asociadas a este vector. ¿Conocen el término al menos o el nombre de vector de Poynting? yo no vuelvo. Yo tampoco. Ya, vamos a denunciar a los profesores de electro que han tenido. Vamos a cobrar el estado del arte. Bien, entonces, a ver, la clase anterior que tuvimos fue la clase del miércoles, ¿cierto? Porque el jueves respondimos dudas y el viernes tuvimos la prueba. Creo que eso fue la última, sí, pues esas son las últimas clases que hemos tenido. En la clase anterior, ¿cierto? Revisamos cómo podemos expresar el campo eléctrico y el campo magnético mediante lo que definimos como ondas armónicas, ¿cierto? Y usando el concepto o la idea al menos de eh, onda plana. Sí, se me había olvidado. Onda plana. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso?
Sí, profe. Profe, Ya. Ahora vamos a tratar de expresar nuestro campo eléctrico, ¿cierto? Nuestras ondas planas. Vamos a expresar el campo en términos de ondas planas y vamos a ver algunos fenómenos que suceden dependiendo de algunas propiedades de los materiales. Esa es la idea, al menos en esta clase. Vamos a revisar cómo las ondas electromagnéticas, o los campos electromagnéticos, ¿cierto?, se propagan en medios materiales, ya sean medios dieléctricos o en medios conductores. Esto igual no es un, ¿cómo se dice?, un pincelazo de los contenidos, porque esto en general se tiende a ver más en la parte de electrodinámica. Pero esto es un primer acercamiento al menos a la temática. Acá vemos algunos casos particulares, pero en el curso después de electrodinámica deberían ver algunos casos ya más, o hacer un análisis un poco más detallado de casos, de más casos. Acá son solamente algunos que vamos a considerar. Entonces, para comenzar, consideremos las ecuaciones de Maxwell, pero considerándolas ahora no en el vacío. ¿Recuerdan las ecuaciones de Maxwell? Las originales, ¿cierto? Cuando estábamos en el vacío, teníamos algunos términos acá que desaparecen. Sin embargo, cuando estamos hablando en otros materiales, que ya no sea el vacío, entonces, en vez del campo eléctrico, lo que tenemos es el vector desplazamiento. ¿Sí? ¿Lo conocen? El desplazamiento profe, eléctrico. ¿Cómo? ¿qué cosa dijo, profe? Si es que conocían el desplazamiento eléctrico. El vector desplazamiento eléctrico. Sí. Isaías. Se me fue Isaías. Ah, aquí estoy. ¿Conocías el vector desplazamiento eléctrico? Lo he escuchado, pero trabajarlo no. Ya, pero ¿tú habías tomado el curso de teoría electromagnética o no? No, no lo puedo tomar. Ya, entonces te quedaste solo con electromagnetismo en física 2. Claro. Ya, no, era para recordar al menos. Bueno, el desplazamiento eléctrico en realidad es una relación que mezcla el campo eléctrico, ¿cierto? Con la permitividad eléctrica, ¿sí? Entonces, si uno tiene un material que tiene alguna permitividad eléctrica, entonces ese material se tiende a polarizar. Cuando uno le aplica un campo eléctrico, las cargas que están en ese material se tienden a polarizar, a orientar acorde a la dirección del campo eléctrico. Entonces se genera un vector dentro del material que se conoce como el desplazamiento eléctrico. ¿Qué es lo que es importante? Acá viene la primera como particularidad de lo que vamos a ver, porque en este caso yo estoy asumiendo, si se fijan acá, esta expresión, la expresión 5, me indica que el desplazamiento eléctrico que voy a considerar es paralelo al campo eléctrico. O sea, si el campo eléctrico apunta en X, el desplazamiento también apunta en X. Eso es válido para medios isótropos y homogéneos, si no me equivoco. Porque existen algunos materiales en los cuales, por ejemplo, la aplicación del campo eléctrico se está en esta dirección, el vector de desplazamiento eléctrico puede quedar en algún ángulo distinto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a analizar es, en este caso, para medios que se conocen como medios lineales, en los cuales las cantidades son proporcionales a estos términos. Claramente, para que para que estos dos estén en la misma dirección, ¿cierto? Este término tiene que ser un término constante, o al menos tiene que ser un número, un escalar. Sin embargo, para muchos materiales, la permitividad está asociada con la polarización del material, y se define un tensor de polarización, y ese tensor puede ser de rango mucho más alto. Entonces, en ese caso aparecen orientaciones de los materiales en donde el campo eléctrico puede apuntar en una dirección y el desplazamiento eléctrico puede apuntar en otra. Entonces,
esa es la primera aproximación. Nosotros vamos a trabajar con medios en los cuales el campo eléctrico es paralelo al desplazamiento. ¿Sí? Lo mismo para el campo magnético. La permeabilidad magnética también se puede definir de relación entre el campo magnético y en este caso el campo magnético es el valor H y el valor de B es ay, se me fue el nombre. Javiera, no sé si me puedes ayudar ahí. El H representa el campo magnético y B, ¿qué es lo que representa? Oh. ¿Cómo? No te escuché. Voy a buscarlo. Yo ya te No me gané, acuerdo. lo estoy buscando. No está bien. Uno es el campo magnético y el otro es la intensidad o la fuerza de intensidad del campo magnético. No. No, uno es el campo magnético y el otro es el flujo magnético. Eso. Estamos mal, Javier. Ya. Entonces, esto de acá son las ecuaciones de Maxwell como tal, ya no en el vacío, sino que con todos sus medios materiales. Y esto de acá es lo que se conocen como las relaciones constitutivas para los campos eléctricos y magnéticos. Entonces me relacionan cantidades proporcionales entre ellas. H es el campo magnético y B era el flujo magnético. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aparece el desplazamiento eléctrico. Si se fijan, acá aparece la densidad de carga volumétrica que se tiene en algún elemento diferencial, ¿cierto? Nuevamente, nabla.b es igual a 0, y acorde a esto también, entonces nabla.h es igual a 0. Nabla cruz E, ¿cierto? Es igual a menos de B a de T, eso se mantiene, esto no ha variado en nada, pero nabla cruz H aparece un término, ahora ya no es el campo eléctrico, sino que es el desplazamiento eléctrico, y me aparece este término J, que son densidades de corriente, ¿sí? Y justamente estos elementos son los que introdujo Maxwell en las ecuaciones para darle la consistencia matemática que requería. Entonces, pongamos atención a estas 4 ecuaciones más las relaciones constitutivas. Abajo estaba justamente en el pie de página, aparece justamente lo que les estaba indicando respecto de que podemos considerar la permeabilidad y la permitividad como cantidades escalares, ¿sí? Como vamos a trabajar con modelos de ondas planas, y nosotros ya sabemos que en las ondas planas el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y es perpendicular también al campo magnético, forman una triada en el espacio. Las propiedades que vamos a describir no son dependientes de la orientación, o sea, no van a depender si estoy usando X, Y o Z. Por lo tanto, podemos orientar nuestros campos de una forma fija, de modo que nos resulten un poco más fácil algunos cálculos. Nuevamente, esto no pierde generalidad porque la orientación yo la puedo fijar en cualquier dirección y por lo tanto los resultados siguen siendo válidos para cualquier sistema de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fijar la dirección para K, para E y para B. Entonces K la dirección de propagación la vamos a hacer que coincida con el eje Z. Y por lo tanto, el campo eléctrico y el campo magnético deben estar contenidos en el plano XY. Esto significa que las derivadas con respecto a X e Y son 0. Recuerden que las estructuras para el campo eléctrico y para el campo magnético
es una constante que sería E0 y B0 multiplicada por esta exponencial que es k.x o k.r menos omega t. Por lo tanto, el k.r, en este caso como k está orientado en la dirección del eje z, solamente me va a quedar k.z, y no tengo dependencia ni en x ni en y. Por lo tanto, estas derivadas me van a dar 0. Adicional a esto, vamos a suponer que el campo eléctrico, si se fijan, E y B pueden estar en cualquier parte del plano. Pero para nuestro caso vamos a suponer que está orientado el campo eléctrico a lo largo del eje X y que el campo magnético está orientado a lo largo del eje Y. Por lo tanto, el campo eléctrico lo podemos escribir como E sub X en la dirección de Y, B como B sub Y en la dirección de J, el vector de onda K lo podemos escribir como K sub Z en la dirección de K, la derivada con respecto a X es 0, la derivada con respecto a Y es 0, las derivadas con respecto a Z van a ser IKZ, por la dependencia temporal y espacial que tiene el vector de onda plano, y las derivadas con respecto al tiempo van a ser menos I omega. Con esto, ¿qué es lo que se tiene entonces? Se tienen estas dos ecuaciones. ¿Saben de dónde salen estas dos ecuaciones? Profe, ¿el mu qué es lo que es? ¿Cómo? El mu, Es la permeabilidad magnética, característica de los materiales. ok. Y el épsilon es la permitividad eléctrica, también una característica de los materiales. Usualmente se escriben como términos proporcionales a la permeabilidad en el vacío y a la permitividad en el vacío. Bueno, ¿de dónde salen estas expresiones entonces? Estas dos que tengo aquí marcadas. Los perdí, ¿o no? ¿De alguna ecuación de Maxwell? Estoy viendo, no sé. Si se fijan, acá tengo la derivada de h con respecto al tiempo, acá tengo la derivada de e con respecto al tiempo, y acá tengo la derivada de x con respecto a z y la derivada de y con respecto a z. Por lo tanto, estos términos de acá son las derivadas temporales de las ecuaciones de Maxwell, y este término de acá son los rotacionales de las ecuaciones de Maxwell. Considerando que las derivadas de estos son ceros y que las derivadas temporales son menos i omega. En realidad acá no estoy haciendo las derivadas temporales, sino que solamente estoy escribiendo el rotacional de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces básicamente estoy usando las ecuaciones de acá, reemplazando las expresiones que tenemos para los campos eléctricos y magnéticos que definimos recién, considerando que son ondas planas, reemplazamos en estas expresiones de acá. Entonces nabla plus E me queda de E sub X a de Z. ¿Saben qué? Hagámoslo mejor. Tomen un pantallazo de esto, de estas expresiones constitutivas de acá, ¿cierto? Y reemplacen esos resultados. ¿Tomaron el pantallazo? Sí. Entonces eso, reemplácenlo en estas ecuaciones de acá. Tomen un pantallazo de esto. Tienen 10 minutos para hacerlo. Yo me voy a desconectar, voy a detener la grabación porque se va a acabar el minuto. O sea, se van a acabar en 6 minutos la grabación. A las 6:45 veo cómo les fue con el resultado. Si terminan antes, hagan una pausa. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Ya, profe. Tienen que volver a conectarse en 10 minutos porque se va a acabar el tiempo. Ya. Voy a empezar a grabar. Entonces teníamos estas expresiones
para campo eléctrico y magnético, ¿cierto? Entonces, me van a creer por ahora, bueno, que se llegan a estas expresiones. El campo, ¿cierto? Tengo solo componente para el campo magnético en la dirección de Y, y tengo solo componente en el campo eléctrico en la dirección del eje X. Entonces, con eso se llega a esas expresiones. Tomando las derivadas cruzadas, ¿cierto? O sea, de aquí se pueden obtener que de E sub X a de Z2, a ver, claro, acá tengo H sub I, ¿cierto? Y acá tengo H sub I con respecto a Z. Entonces, si yo esta expresión de acá la derivo con respecto al tiempo, ¿cierto? Acá me va a quedar la segunda derivada con respecto al tiempo. Y si esta expresión de acá, esta la derivo con respecto al tiempo también, ¿cierto? No, esta la derivo con respecto a Z. Entonces me va a quedar acá dos veces la derivada, o sea, acá la derivada de I y Z, o sea, de Z y de T. Y acá me va a quedar la derivada de Z y de T. Por lo tanto, yo puedo reemplazar cada una de estas ecuaciones y voy a tener una expresión para el campo eléctrico. Llego a estas dos expresiones. También lo puedo hacer para el campo magnético, ¿cierto? ¿Me siguen en ese paso? Sí. Ya. Entonces tomamos las derivadas cruzadas y podemos llegar a estas dos expresiones. Y ahora si se fijan, estas de acá son las ecuaciones para... son ecuaciones de onda nuevamente, pero para E sub X con respecto a la dirección Z, y ahora ya no tengo la velocidad del vacío, sino que tengo el producto de la permeabilidad con la permitividad. Entonces la permeabilidad con la permitividad, el producto, siguen teniendo unidades de velocidad, por lo tanto, esto me da ahora la velocidad de propagación en un medio material. Entonces, la velocidad de fase en este caso va a ser 1 sobre mu por epsilon. Un aspecto importante que podemos considerar es el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético tienen unidades de watt por metro cuadrado, por lo tanto son potencia por unidad de superficie, ¿sí? Ese es un producto que no hemos introducido todavía, pero lo vamos a introducir ahora. De acá, esta cantidad de acá, también me permite definir la cantidad que nosotros ya habíamos visto cuando vimos refracción de ondas. La habíamos visto, ¿cierto? El índice de refracción. Yo sé que le hablé del índice de refracción por el tema de la ley de Snell, pero no sé si definimos o no el valor o la expresión del índice de refracción. ¿Se recuerdan ustedes? Las velocidades, la velocidad de... Creo que no. El coeficiente de velocidad creo que no. Sí. Es la velocidad de la luz dividido por la velocidad de propagación en el medio material. Ah, sí. Ah, Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá como tenemos Al revés, ¿o no? Ah, no, está bien, sí. No, Así. es C dividido por la velocidad de propagación en el Sí. material. Porque es mayor Entonces, a 1, sí, claro. como C es 1 partido por mu 0, epsilon 0, entonces acá queda el cociente después del índice de refracción es mu 0, epsilon 0 dividido por mu por epsilon. Y ahí queda la expresión para el índice de refracción. Bueno, este producto, el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, entrega la dirección en que fluye la energía de la onda electromagnética. Recuerden que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el producto cruz entre ambos, en este orden, campo eléctrico, cruz, campo magnético, me entrega me da un vector que apunta en la misma dirección de propagación y tiene unidad de potencia por unidad de superficie. Por lo tanto, me define el flujo de energía que yo tengo a través de una superficie en la dirección de propagación de la onda. Y eso es lo que se conoce como el vector de Poynting. Entonces, el flujo de energía por segundo que atraviesa unidad de área S
perdón, una unidad de área, este flujo es un vector y se le asigna la letra S. Creo que tengo que mejorar la redacción de esas 6 barras. Entonces, este vector S está dado por el vector, representa el vector de Poynting y está definido como la cantidad, un medio, del campo eléctrico, producto cruz, el campo magnético. Profe, ¿es ¿Sí? pointing o pinting? Ah, como está arriba. Está bien escrito acá arriba. No, este de aquí me faltó la O. Entonces, esto es la expresión para el vector de Poynting. Si estamos en el vacío, me queda acá mu 0. Si estamos en un medio material, esto debería ser mu, porque va asociado a este, o sea, esta es la relación. La mejor opción es hacerlo con esta relación con el H, porque este no incluye ningún término de permeabilidad. Si lo hacen con el campo B, entonces tienen que incluir la permeabilidad del material en el cual se están propagando. Entonces justamente esto es la cantidad de energía electromagnética que atraviesa una unidad de superficie en una unidad de tiempo. ¿Sí? Yo creo que me voy a quedar aquí por ahora con el vector de Poynting, porque eso ya permite hacer algunos ejercicios de cálculo. Pero yo creo que mañana voy a seguir con clase porque siento que me estoy demorando mucho. Voy a hacer igual uno que otro ejercicio de Poynting, pero va a ser principalmente clase. ¿Les parece? Para poder llegar pronto a la parte de óptica. Sí. Isaías. Profe, ¿qué es lo que era el asterisco? Es el conjugado. Como estamos definiendo campos en variable compleja, el asterisco sería el conjugado del campo H. Ah, ya. Gracias, profe. Si los campos se expresan como ondas armónicas, como cosenos y senos, entonces es E cruz H, ¿no? Sin la componente compleja. Eso sería entonces por hoy día, chicos. No sé si, chicos y chicas, no sé si tienen alguna duda por ahora. No, profe. Traten de hacer estas derivadas cruzadas y Javier a tratar de hacer este pasito de acá. Es cortito, pero es bueno hacerlo para ir aterrizando un poco las expresiones para los campos eléctricos y magnéticos. Ah, creo que si te hubiese mostrado la pantalla era mejor, ¿cierto? Les decía que repitieran este cálculo de acá de las derivadas cruzadas, ¿cierto? Para que tengan estas expresiones. Y a Javier le decía que obtuviera estas expresiones de acá, porque permiten aterrizar un poco más el campo eléctrico y magnético. Si ustedes buscan vector de Poynting, van a encontrar un montón de ejercicios al respecto. Vamos a ver otro concepto que es la presión de radiación. Y ahí les voy a mostrar un juguetito. No lo tengo yo, pero les puedo mostrar un video de un juguetito que permite mover cosas solo producto de la energía electromagnética que absorbe. Ya, dejo de compartir. Voy a detener la grabación.